Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jueves lluvioso, jueves 8 de mayo del 2025. Estamos iniciando nuestra conversación de política y actualidad con nuestros panelistas de día jueves. Carlos Gajardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes en un frío y lluvioso día. Así es. Juan Francisco Gale, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de un tema que parece sin solución. El famoso comercio ambulante se está expandiendo cada vez más. Me tocó la otra vez, fui a Estación Central. Oye, y en torno al terminal de buses San Borja, hay verdaderas bodegas de distribución de los productos que después van a la última milla, por decirlo de alguna manera. Y me tocó justo, me fui a la estación del metro. Claro, y estaban guardias y carabineros sacando a un grupo, puras mujeres que gritaban, obviamente, le estaban retirando porque estaban vendiendo dentro del metro, pero más allá, después de una cuadra más allá, estaban otro grupo esperando. Entonces uno dice, ¿cómo terminar con esto? Hay mucha violencia ahora, a diferencia de antes, y antes parecía, Carlos, corrígeme, que parecía un comercio ambulante donde no habían tantos intermediarios como ahora. Ahora parece una red de delivery donde la cabeza está muy distante de la última milla. Y el que se lleva las lucas es el de arriba. Claro, el de arriba. Mira, quise traer este tema porque esta semana han pasado tres cosas que han sido, en cierto sentido, bastante llamativas y llamadoras de atención, ¿no? En primer término, lo que tú mencionabas en Makes, porque ahora ya los toldos azules ya no solo ocupan el lugar, sino que se tomaron una cuadra de la Alameda el Como fin un de paseo semana, ¿no? peatonal. Claro, entonces ya los toldos instalados ya directamente en la calle. Se han hecho algunos informes numéricos, ¿no es cierto? Y que con mucho superan al comercio establecido en la zona. O sea, hay muchos más toldos azules que comercio establecido. Después tuvimos un episodio en Viña del Mar en que los guardias municipales intentan sacar a la gente del comercio ambulante y se produce una batalla campal en el lugar que fue mostrada en televisión muy violenta. Y que da cuenta de lo que tú estás señalando, ¿no es cierto? Este nivel de violencia que tienen. Y el tercer hecho es lo que pasó en el metro en estos días, en que también ahí ya se enfrentan los comerciantes ambulantes con carabineros, y hay unas imágenes que se mostraron, ¿no es cierto?, en que se subieron a los vagones del metro, impidieron el funcionamiento, por lo tanto, y qué sé yo. Y lo que quiero decir con esto es que estamos viendo de alguna manera una actitud más decidida de la autoridad en perseguirlos. O sea, esta reacción violenta se da porque probablemente se está comenzando a perseguir con más fuerza al comercio ambulante que está en la calle, y evidentemente estas personas reaccionan con fuerza y además de alguna manera pareciera que estos esfuerzos son infructuosos porque al día siguiente vuelven a estar instalados en el lugar, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, pero es que aquí estamos arando en el desierto finalmente, ¿no? O sembrando en el mar, no sirve para nada. Pero yo diría que es la manera correcta. No es la única forma, por supuesto, pero yo creo que es una señal correcta la que se está dando. Es decir, que hay que empezar a actuar con mayor fuerza, con mayor coordinación, y si hay una reacción violenta por parte de los comerciantes, bueno, tendrá que aplicarse el rigor de la ley. A mí me parece que en esos casos, si se hubiera producido la detención, sobre todo en los comerciantes ambulantes que suspendieron el tránsito o el transporte en el metro, perfectamente uno después podría haber alegado una cautelar intensa de prisión preventiva por, ¿no es cierto?, el deterioro, el problema para el transporte público que significó su actuar. Entonces, digo que es la señal correcta de que efectivamente en las calles se empiece a actuar con un mayor nivel de efectividad para impedir o aminorar el fenómeno, pero insuficiente en el sentido que esto tiene que ir acompañado de un trabajo mucho más serio, más macizo, ¿no?, respecto a la industria que hay detrás. Porque aquí efectivamente estamos hablando de una industria que mueve millones de dólares, con muchos productos que tienen un origen más o menos determinado, ¿no es cierto? Los productos falsificados que en general se venden, o de bajo costo en general, llegan en containers desde China, y por lo tanto tienen todo un proceso en que es posible hacer una fiscalización antes de que lleguen a la calle en aduanas, y probablemente hacer una investigación que termine pudiendo, con las nuevas herramientas que tiene la ley, con la aplicación de la ley de delito económico, con la posible sanción por lavado de dinero, con las nuevas normas también del contrabando. El contrabando tuvo una modificación importante de penas en los últimos años, que hoy día incluso
en los casos más graves, en los casos de más cuantiosos de dinero, tiene penas de cárcel, ¿no? De más de 5 años de cárcel. Entonces tenemos un marco regulatorio penal que permite perseguir esto con mayor intensidad. Todo el tema, por ejemplo, del contrabando de cigarrillos, también está muy nítida la logística, ¿no? Son básicamente cigarrillos que se producen en Paraguay, donde hay una industria ilegal del cigarrillo muy fuerte que viene a Chile, sobre todo a través de Bolivia, entra por pasos no habilitados en camiones y se distribuye a la zona central en un comercio que hoy día, según algún estudio que hizo la Universidad Católica el año pasado, alcanza casi al 50% del comercio. O sea, una cajetilla de cigarrillo legal y una cajetilla de cigarrillos de contrabando con el alto volumen de evasión de impuestos que significa. De los 5.000 pesos que se paga por una cajetilla de cigarrillos, 4.000 son impuestos, ¿no? Entonces hay una evasión muy alta. Entonces creo que aquí hay un desafío importante y yo creo que la autoridad ha ido tomando, no solo el gobierno cuando habla de autoridad, sino que la autoridad en general ha ido tomando conciencia que este es un problema más grave de lo que aparenta. Durante un tiempo hubo cierta laxitud con el comercio ambulante, pensando sobre todo en que se trataba de personas con bajos ingresos, Claro. que buscaban una forma Y una forma transitoria. claro, transitoria, ¿no es cierto?, de parar la olla, pero Claro. lo que se ha demostrado es que eso no es así, digamos, de que hay una permanencia en la actividad y que es una actividad que está muy ligada finalmente a asociaciones ilícitas, a crimen organizado, lavado de dinero, y que genera una serie de perjuicios de todo tipo, ¿no? Por supuesto, un daño al comercio establecido, evidente, por eso las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Chile ha sido particularmente intensa en perseguir esto, genera un deterioro importante de los espacios públicos, por eso los municipios en general también han estado muy en línea de combatir el comercio ambulante y genera un problema de recaudación también importante para el Estado. La plata que se deja de ganar por impuestos es alta. Y adicionalmente se genera un espacio sucio, ¿no?, donde es más posible que se cometan delitos. La teoría, ¿no es cierto?, de la tolerancia cero de Estados Unidos, de las ventanas rotas, ¿no es cierto? Son espacios donde finalmente se permite que con mayor fuerza se puedan producir lanzazos, carterazos, en fin. Yo creo que es correcto entonces que la autoridad, en una serie de hechos que uno va viendo, ¿no es cierto?, el aumento de penas que han habido o estas últimas intervenciones donde ha habido mayor fuerza en el combate en contra del comercio ambulante, yo creo que todas estas actividades que se han hecho son correctas, pero creo que falta ir a, como tú decías, ¿no es cierto?, a la cabecilla de esto, y ahí nos falta un poquito más de inteligencia financiera y de inteligencia policial y del Ministerio Público, en definitiva, para desbaratar a los cabecillas de estas bandas. Juan Francisco Gali, tú que fuiste autoridad de gobierno, yo no logro explicar por qué, como decía Carlos, un comercio ambulante que necesita acopio, necesita logística, necesita bodega, porque tienen stock, todo. Es un elefante. ¿Cómo pasa el elefante hasta desde China y llega a las calles de Santiago? Bueno, porque es muy granular, está muy descentralizado todo. Y yo te diría, efectivamente, aquí tenemos un problema, y un problema que se agravó como consecuencia del estallido, donde la ocupación del espacio público, particularmente en las calles más masivas, ¿no es cierto?, por ambientes violentos, dio espacio a que el comercio se viera afectado y que el comercio irregular o ambulante pudiera avanzar, y sin duda la pandemia. Claro. La pandemia produjo un efecto de que desde la falta de ingreso de las personas, la pérdida de empleo y como consecuencia de eso la búsqueda de oportunidades quizás en actividades donde probablemente muchos de ellos no se hubieran imaginado estar, particularmente además, tal como lo decía Carlos, una participación que es importante por parte de la población migrante y especialmente por la población migrante en situación irregular. Efectivamente, dado que la irregularidad, una de las consecuencias que tiene es justamente que te cierra las puertas a acceso a contratos de trabajo, a empleos formales, y por lo mismo hay mucha población migrante en situación irregular que participa de esta actividad del comercio ambulante. Mira, yo en eso creo que efectivamente es positivo que haya una posición más firme por parte de la autoridad
frente a la actividad del comercio ambulante. Creo que es buena la actitud que está tomando el metro en no respetar y hacer un llamado, además, o sea, no solo no respetar, no tolerar en realidad, no tolerar la actividad del comercio ambulante dentro de las estaciones de metro. El metro era probablemente un lugar en que la percepción, la sensación de seguridad era mayor para los ciudadanos, y como consecuencia de la instalación del comercio ambulante eso ha disminuido, y por lo tanto creo que es bueno la actitud que ha tomado Metro en no tolerar la existencia de este comercio ambulante, pero además agregándole el llamado a los usuarios de Metro a no consumir en el comercio ambulante. Eso es clave. Aquí hay una oferta porque hay una demanda también, obvio. ¿Te fijas? Y quiero, mira, quizás aproximarnos a esto desde tres perspectivas o aspectos. En primer lugar, y algo que hasta donde va a tener el último tiempo, la importancia del empleo formal. Cuando estuvimos debatiendo hace poco, en el país debatió respecto del salario mínimo, y la CUT dijo que su aspiración era que en 4 años más llegara a 1 millón de pesos de salario mínimo. Creer que eso no tiene implicancias para dejar a un montón de personas fuera del empleo formal y por lo tanto obligarlas a emplearse informalmente, algunas de ellas en el comercio ambulante, creo que es taparse la vista, digamos, con tapar el sol con un dedo. Porque creer que el aumento acelerado del salario mínimo sin tomar medidas adicionales para fortalecer el empleo formal no va a tener consecuencias en el empleo informal es realmente mentirnos entre nosotros. Pero ahí te hago un punto, Juan Francisco, porque por supuesto además es iluso pensar que los sueldos aumentan por ley, ¿no es cierto? Porque si fuera así de sencillo, entonces pongamos mejor, ¿por qué no 1 millón? ¿Por qué no 2 millones? ¿No es cierto? Claro, ya que estamos. Pero no hay un punto también en que de alguna manera el comercio informal prolifera, porque hay salarios formales muy bajos, digamos, y entonces a la persona le conviene mucho más, ¿no es cierto?, hacerse, porque eso también está bien estudiado, ¿no es cierto?, que una persona en la calle, incluso vendiendo cosas bastante menores, puede hacerse sueldos que son bastante superiores al sueldo mínimo, ¿no? No, probablemente. Catch, No, sí, hay un estudio. Para trabajar, ¿te fijas? Hay un estudio que hizo el gobierno regional metropolitano con la Universidad Católica que mostraba que el salario promedio de un comerciante ambulante ¿cuánto era? Eran 960.000 pesos, 40.000 pesos diarios obtenían en promedio el comerciante ambulante. El que está agua arriba, el margen debe ser grandioso. Mucho mayor, claro. Y por eso te digo, entonces lo primero, tú tienes razón, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para fortalecer el empleo formal? Y fortalecer el empleo formal no significa solamente tener más acceso a más trabajos, sino que a que aumenten los salarios reales y que tengamos trabajos mejor pagados, pero para eso significa trabajadores más productivos, significa con mejor capacitación. Claro que la solución no es inversión, aumentar el sueldo, exactamente. Por supuesto. Ya, el segundo elemento, y creo que ya lo tocamos parcialmente, pero es el impacto que tiene la migración y particularmente la migración irregular en esta materia. Esa misma trabajo que hizo la Católica con el gobierno regional metropolitano mostraba que gran parte de los comerciantes, o sea, el 40%, un poquito más del 40% de los comerciantes ambulantes encuestados de la última milla, los que están en la calle, eran migrantes. Pero cuando les preguntaban a los migrantes en qué situación se encontraban, más del 50% estaban o solicitando una visa, y por lo tanto de manera irregular, o ni siquiera solicitando un permiso de trabajo o una visa en Chile, y por lo tanto probablemente esas eran personas que habían ingresado clandestinamente a Chile, y por lo tanto ni siquiera tenían opción para acceder a nadie una sabe quiénes son, ¿no? Si no están registrados. Por supuesto que no. Ya. Y eso no solo tiene implicancias para la seguridad, tiene implicancias también para las oportunidades que va a tener esa persona. Piensa que además el rango etario principal son personas entre 25 y 45 años, es decir, muy jóvenes y en su edad más productiva. Sí. Ya, pero Juan Francisco, de nuevo ahí hay un dilema, porque efectivamente esas personas de alguna manera quedan atrapadas, ¿no? Porque no tienen el papel para trabajar legalmente y por lo tanto tienen esta alternativa fácil y rendidora que es el comercio informal. Y entonces uno diría, bueno, quizás lo que hay que hacer entonces es promover la regularización de esas personas. Y cada vez que se propone algo así, la verdad que pero mira, hay mucho reclamo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Porque no es popular decir regularicemos a los migrantes. Yo creo que la única forma de distinguir y no securitizar el debate migratorio es que
la ciudadanía pueda distinguir claramente entre aquellos ciudadanos extranjeros que tienen la voluntad de establecerse regularmente en Chile y de aquellos que no lo quieren hacer, y por lo tanto podemos tener una mayor sospecha respecto de las razones por las cuales no quieran estar regularmente en Chile. Y eso tiene dos caminos. Efectivamente, uno, cómo abordamos a la población que ya está en Chile, en condición irregular. Y yo creo que ahí han habido procesos de regularización, y esos procesos de regularización han ocurrido en gobiernos de izquierda y en gobiernos de derecha. Y por lo tanto, creo que la regularización es un camino. Pero esa regularización tiene que también hacerse cargo del futuro. Y por lo tanto, ¿cómo incentivamos que la migración de aquí en adelante no sea migración a través de frontera, sino que sea migración a través de la obtención de la visa desde el origen? Y sobre todo porque la regularización genera lo que se llama el efecto llamado, ¿no es cierto? Claro. O sea, si tú ves que en Chile están regularizando a los migrantes, Vamos el incentivo para venir es muy alto. Mira el Por eso ejemplo americano. El problema es complejo de Así solucionar. es Pues, muy a eso voy. difícil. Porque uno dice en principio, bueno, si el problema es que estas personas están en el comercio ambulante es porque no tienen papeles, regularicémoslas. Bueno, pero si hacemos eso, vamos a generar finalmente un efecto llamado que nos puede terminar agravando el problema. Pero es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que lo más importante en el tema migratorio es intentar frenar el flujo, ¿no es cierto? Es decir, que la gente no siga viniendo, dificultar ese acceso, controlar la frontera, en fin. Porque lo que la experiencia nos ha demostrado en Chile y en otros países es que una vez que el migrante está acá, la posibilidad de mandarlo de vuelta es cara, es difícil, es compleja. pero ¿cómo? Y Le ahí hago nos lleva una- el debate de nuevo de cuáles son las fuentes que expulsaron a esos ciudadanos de su país y que los hicieron, incluso en condiciones muy precarias y vulnerables, tener que tomar la decisión de emigrar a Ya, pero Chile. le hago una pregunta. En este caso, la dictadura de Venezuela. Absolutamente. Claro, por Ya, ponte tú que sacamos a todos los inmigrantes y ya se van los inmigrantes. ¿Ustedes creen que el comercio ambulante se va a acabar? No, No, se va a acabar. Pero porque hay demanda. Pero disminuiría. Pero es que hay demanda. fuertemente. Si mientras haya demanda, si el negocio es malo, se van los comercios ambulantes. Si funciona como cualquier negocio capitalista. O sea, Quique, tú tenías razón, mira. Sí, en pero- primer lugar, pero hay es que tener espera, cuidado. Es que también estoy de acuerdo, va a haber demanda, pero es que también hay que frenar la oferta. Por eso digo que es importante hacer el trabajo investigativo de incautar mayores containers, ver esas rutas, y esas rutas al final entran los bienes por vías bastante legales, ¿no es Y además, cierto? Entran por aduana, son entran grandes, en containers, son cajas, grandes, pesan, exacto, es difícil exacto, trasladarlo. exacto. No es fentanilo. Exacto. Entonces ahí hay que atacar la demanda, por supuesto, y hay que hacer trabajo de educación. Eso se hace cada cierto tiempo explicando, ¿no es cierto?, que al final tú cuando compras en la calle te arriesgas muchísimo porque no sabes lo que estás comprando en cualquier producto, ¿no? En remedio, donde se ha demostrado que hay remedios vencidos, en comida, que no tiene ninguna medida de seguridad, en cigarrillos que hablábamos, ¿no? Se ha demostrado que muchas veces los cigarrillos incluso tienen feca de animales, de ratones y qué sé yo. Entonces, tú compras cualquier cosa. Por supuesto que hay que hacer un trabajo de educación, pero para la gente es muy atractivo pagar un 20, un 30% de lo que vale el mismo producto en el comercio establecido. Entonces, el punto es, de acuerdo, vamos con la demanda, pero también hay que parar la oferta y para eso se requiere un mejor trabajo investigativo finalmente. Mira, dos datitos de este estudio. De nuevo, región metropolitana solamente, así que no quiero que esto lo interpretemos empleándolo a todo Chile, pero creo que representa bien. Solo 42% son de los vendedores en el comercio ambulante encuestados en este estudio, 42% eran extranjeros. Es decir, hay un 58% que son chilenos. Para que seamos claros, 6 de cada 10 vendedores eran chilenos. Y los productos, a mí me sorprendió esto, fíjate, los productos que se venden principalmente tienen que ver con lo que llaman una economía de nostalgia en el estudio. Porque el primer producto es ropa, textiles. Ya. Y el segundo es comida envasada, confites, bebida. Y el tercero, entonces estos dos de comida preparada como sándwich, sopaipillas, jugos, etcétera. Vende hasta fruta. 30% de los productos que se venden tienen que ver ya sea con comida envasada o con comida preparada, que en parte tiene que ver con, y yo creo que ahí no hay la relación que nosotros veíamos en el comercio con el crimen organizado, sino que más bien es una economía de subsistencia. Dudo que ahí haya mucha pero ganancia en la última milla. Ahí hay mucha importación falsificación. Efectivamente, de productos falsificados. después muchísimo. tenemos ropa, productos estacionales, audífonos, artículos eléctricos, cigarrillos. Entonces, ahí sí Claro. tiene que haber una logística detrás.
Ahí esa persona tiene que haber ido a un distribuidor, a lo mejor hay un distribuidor que le pasa los productos en concesión, incluso lo contrata como vendedor. Entonces, efectivamente... Perdón, ese distribuidor, ¿cómo blanquea la plata? Porque a ese gallo le llegan todos los días billetitos, monedas, billetitos, todos los días un flujo efectivo. ¿Qué hace con la plata? ¿La guarda, la copia o la mete por algún método al sistema bancario formal? Toda esta gente no es bancarizada más. No. Ni cerca, funcionan con la gota, que el sistema vende, colombiano digamos. presta. El que está en la última milla. Pero el que distribuye, habrá alguno que mete la plata abajo del colchón, pero te aseguro que el 80% lo mete en el banco. Porque es mucho billete. Sí, y hoy día cada día es más difícil, ¿no es cierto?, la transacción a través de billetes. El WhatsApp colaborativo estaba sonando. No. Debe ser Falabella que dio plata, no. No, pero por eso te digo, hay maneras de interceptar, porque no es, insisto, no es fentanilo que se hace humo y que se echan unas pastillitas. No, esto es logística, bodega, distribución, o sea, tener cajas y cajas y cajas de ropa. Tienen que estar en alguna parte, además tienen que estar bien ubicada la logística, porque tiene que estar cerca del punto de venta. Si por eso yo te decía que en Estación Central uno se da la vuelta y de repente mira bajo una fachada y mira para adentro por la ventana, cajas. Sí, y dice, obvio. ¿a dónde se va esto? Lo que te decía, ¿sabes tú cuántos toldos azules? Estaba buscando el dato. Hay en Estación Central en Mex, solo hay 5.000. O sea, de ese nivel estamos Y hablando. entiendo que se arriendan esos toldos. Se arriendan. Es como hay un mercado inmobiliario. Sí, claro. Dicen además que mucha gente ya no los desarma, sino que los cuida en la noche, digamos, o sea, están 24 horas instalados. Bueno, recuerden que tuvimos un incidente muy grave del uso de armas de fuego por parte de... Un primero 21 de mayo, no me acuerdo. Un uno de esos primero días de fue. mayo. Primero de mayo. Claro. En que fallece una periodista en el contexto de la cobertura de la marcha del 1 de mayo, como consecuencia de uso de armas de fuego por parte de Y comerciantes se ambulantes. muestran cuántas personas terminan sacando armas de fuego y eran 7 u 8. O sea, no es que un tipo haya sacado armas de fuego, Claro, eran ¿no? 7 u 8, lo que te vuelve a reforzar el vínculo con el crimen organizado. O sea, tenemos ya gente que está teniendo soldados, ¿no es cierto? Protección con armas. Y eso es lo que dices tú, es muy importante, porque no estaban repeliendo la marcha. No se confundan, no. lo que estaban defendiendo la mercadería Claro. del posible asalto de los encapuchados. Y la famosa mexicana también, finalmente, ¿no? Bueno, probablemente, claro. Que te roben la plata entre ellos mismos. Bueno, y son 5.000 toldos azules ahí, lo que es importante, digo, para dimensionar el fenómeno, ¿no es cierto? O sea, aquí no estamos hablando de 5 viejitas que están vendiendo carbonada en la esquina, no, estamos hablando de 5.000 personas que son Sí, ahora- microempresas. Y ojo que el pic siempre está para Navidad. Entonces Sí. las estimaciones serían que para este fin de año podríamos llegar a 7.000 toldos azules con También esa lo trae el intensidad. estudio, dice, claro, sus momentos de mayor venta son estas fechas donde hay más consumo, Navidad, Claro, Día de la Madre. Día de la Madre, fiestas patrias, etcétera, etcétera. Y lo que sí es que ahí, ¿cuál es la dificultad, Kike? A tu pregunta, ¿ah? ¿Cuál es la dificultad? Es poder distinguir entre eso que Carlos decía, ¿no es cierto? ¿Cómo distingo entre aquella persona que está en una situación de alta vulnerabilidad, que tiene mucha necesidad y que se involucró en el comercio ambulante por necesidad, de aquel que es parte de una red que ocupa la violencia, que lucra como consecuencia de la vulnerabilidad? Y esta es un... Pero hay productos donde más o menos evidente. Cigarro, remedio, ropa. Claro. La comida yo creo que es más, distinto, es más claro. personal. Probablemente. Tienes Claro. tú mismo que preparar. Ahora, Claro, ahí puede haber juguetes una mafia de los falsificados. carros también. Los Pero carros. acuérdense que... Increíble cómo roban carros. Sí, po. ¿Ah? Y alguien provee esos carros. Claro. Y generalmente la venta de comida está asociada a estos carros A los de carritos, supermercados donde se exactamente. instalan pequeñas cocinerías. Ya muchachos, terminamos el primer bloque, vamos a continuar, vamos en una pequeña tanda, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Espacio Tecnología y Potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo, 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14.6, conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar, descúbrelo en gacmotor.cl, GAC Motor Drive to Perfection. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic, desde solo 0.77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce,
finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención amantes de la Whopper y la Rodeo King. Todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando con tus tarjetas Santander en los locales y también en el Auto King. Elige tu hamburguesa favorita y ahorra. Más info en santander.cl. Santander es el momento. Siempre está la mamá que dice: no necesito nada, hijo. Pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas, unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones claves para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Ya, muchachos, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más Tele 13 Radio.